jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de dejarme morir de sed para irse de viaje con su suegra, hasta que escuché sus últimas palabras antes de cerrar la puerta con cerrojo. «Te vas a marchitar aquí, anciano patético. Cuéntame, ¿desde qué país me lees para saber hasta dónde ha llegado mi relato?» «Mi nombre es Ricardo Herrera Jiménez. Tengo 69 años y durante toda mi existencia creí que había educado a un buen hijo. ¡Qué tremendamente equivocado estaba! Pero permíteme comenzar por el principio, por ese momento en que todo empezó a desplomarse sin que yo me percatara. Era un viernes por la mañana de noviembre de 2023, exactamente el 10 de noviembre. Recuerdo perfectamente porque era el aniversario de la muerte de mi querida esposa Isabel. Que en paz descanse. Habían transcurrido ya 12 años desde que se fue, y yo seguía residiendo en la misma casa de toda la vida, en el barrio de Malasaña, en Madrid, esa casa de 2 plantas que adquirimos cuando Tomás era apenas un niño. Estaba desayunando solo en la cocina, como hacía cada mañana desde que me retiré hace 3 años de mi trabajo en la oficina postal. La soledad se había convertido en mi compañera constante, especialmente después de que Tomás se casó con Esperanza hace 6 años y decidió mudarse al piso superior. Sí, se quedó en la misma casa, pero construyó su propio apartamento en la 2ª planta. Al principio pensé que era maravilloso tener a mi hijo cerca, pero con el tiempo me di cuenta de que solo lo hacía por conveniencia económica. «Papá, necesito conversar contigo», dijo Tomás esa mañana entrando a la cocina sin siquiera saludar. Tenía esa expresión que había aprendido a reconocer, la misma cara que ponía de niño cuando había quebrado algo y sabía que estaba en problemas. «Buenos días, hijo. ¿Todo bien?», le pregunté dejando mi taza de café sobre la mesa. Tomás tenía 40 años, trabajaba como contable en una empresa de construcción y siempre había sido, ¿cómo decirlo sin sonar duro? O un poco egoísta, pero yo lo atribuía a su juventud, a que aún estaba encontrando su lugar en el mundo. «Mira, viejo», comenzó. Y ese viejo me molestó. Nunca me había hablado así antes. «Esperanza, su madre y yo hemos decidido tomarnos unas vacaciones. Nos vamos a Tenerife por 3 semanas. «Qué bien, hijo, te lo mereces. Trabajas mucho», respondí genuinamente contento por él. «¿Cuándo se van?» «Mañana por la mañana temprano. El vuelo sale a las 7. Me quedé un poco sorprendido por lo repentino del anuncio, pero no le di mayor importancia. «Bueno, que tengan un viaje maravilloso. No se preocupen por mí. Estaré perfectamente bien aquí». Fue entonces cuando vi esa sonrisa extraña en su rostro. No era una sonrisa de felicidad o agradecimiento. Era algo diferente, algo que no pude descifrar en ese momento, pero que ahora, mirando hacia atrás, entiendo perfectamente. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que tú no sabes. «Sí, papá, estarás muy bien cuidado aquí», dijo con un tono que no logré interpretar. «De hecho, creo que estas 3 semanas te van a venir perfectas para reflexionar sobre muchas cosas». «¿Reflexionar sobre qué cosas?», le pregunté, pero él ya se estaba levantando de la mesa. «Ya lo entenderás», respondió dirigiéndose hacia la puerta. «Esperanza está arriba haciendo las maletas. Su madre, Remedios, llegará esta noche para quedarse con nosotros antes del viaje».
Durante el resto del día, noté algo extraño en el comportamiento tanto de Tomás como de Esperanza. Hablaban en susurros, me miraban de manera extraña, y cuando intentaba unirme a sus conversaciones, cambiaban bruscamente de tema. Esperanza Vega Martín, mi nuera de 37 años, siempre había sido cordial conmigo, pero ese día apenas me dirigió la palabra. Por la noche llegó Remedios Martín López, la madre de Esperanza, una mujer de 65 años que nunca había ocultado su antipatía hacia mí. Desde el primer día que la conocí, sentí que me veía como un estorbo, como algo que sobraba en la vida de su hija. Esa noche cenamos los cuatro en un silencio incómodo que me puso los nervios de punta. «Bueno, Ricardo», dijo Remedios con esa voz melosa que usaba cuando quería aparentar amabilidad, «espero que disfrutes estos días de tranquilidad». «Seguramente sí», respondí sin entender por qué enfatizó tanto la palabra tranquilidad. Tomás y Esperanza intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para mí. Era como si compartieran un secreto, como si supieran algo que yo ignoraba completamente. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire que no lograba explicar, una sensación de que se avecinaba algo terrible. Si hubiera sabido lo que me esperaba al día siguiente, si hubiera podido imaginar siquiera la crueldad de la que mi propio hijo era capaz, habría huido de esa casa esa misma noche. Pero uno nunca está preparado para descubrir que la persona que más amas en el mundo, la persona por la que darías tu vida sin dudarlo, es capaz de dejarte morir sin remordimientos. El último pensamiento que tuve antes de quedarme dormido fue una pregunta que me haría durante los próximos días de horror. ¿En qué momento mi hijo dejó de amarme? Desperté aquella mañana del 11 de noviembre a las 6, como siempre, mi rutina de toda la vida. Pero algo estaba diferente. Un silencio extraño flotaba en la casa, como si la vida misma hubiera abandonado estas paredes que durante décadas habían sido mi hogar. Bajé las escaleras hacia la cocina, arrastrando los pies con la pesadez de mis 69 años. Era entonces cuando escuché voces arriba, murmullos apagados que venían del apartamento de Tomás. Parecían estar organizando algo, moviendo maletas, cerrando puertas. Al llegar a la cocina, intenté encender la luz. Funcionaba perfectamente. Abrí el grifo para llenar la cafetera, como hacía cada mañana desde hace 12 años. Pero no salió ni una gota de agua. Giré la llave completamente. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Extraño, murmuré para mí mismo dirigiéndome al baño. Allí tampoco funcionaba ninguna llave. La cisterna del inodoro estaba completamente vacía. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi estómago. Subí las escaleras hacia el apartamento de Tomás, pero la puerta estaba cerrada. Toqué suavemente. «Tomás, hijo, no tengo agua», en toda la planta baja. Escuché pasos acelerados y susurros. Después de unos minutos eternos, Tomás abrió la puerta. Su expresión era fría, calculadora. Detrás de él pude ver las maletas ya preparadas y a Esperanza terminando de guardar las últimas cosas. «Ah, sí, papá. Ayer por la noche cerré la llave principal. Había una pequeña fuga
y no quería que se inundara todo mientras estuviéramos fuera. Pero, hijo, necesito agua para... No te preocupes, me interrumpió con una sonrisa que ahora reconozco como cruel. Seguramente se arreglará sola cuando regresemos. Remedios apareció detrás de Esperanza, cargando su bolso de mano. Me miró con esa expresión de desdén que ya conocía bien. «Buenos días, Ricardo», dijo con falsa cortesía. «Espero que disfrutes mucho estos días de soledad». A las 7 de la mañana, los tres bajaron las escaleras cargando sus equipajes. Tomás llevaba una maleta grande y Esperanza 2 bolsos. Remedios caminaba detrás de ellos, mirándome por encima del hombro, como si fuera un mueble viejo del que finalmente se habían deshecho. «Bueno, papá», dijo Tomás dejando las maletas junto a la puerta principal. «¿Nos vamos ya? El taxi llegará en cualquier momento». «Que tengan un viaje maravilloso», respondí acercándome para despedirme. «¿Cuándo exactamente regresan?» «En el fin de 3 semanas, el 2 de diciembre», respondió Esperanza sin mirarme a los ojos. Fue entonces cuando Tomás hizo algo que jamás olvidaré. Sacó un manojo de llaves de su bolsillo y comenzó a separarlas meticulosamente. Se quedó con una sola, llave en la mano. El taxi que acababa de llegar tocaba la bocina afuera. «Tomás, ¿qué estás haciendo con las llaves?» «Ah, es que no quiero perderlas durante el viaje. Las voy a dejar guardadas en un lugar seguro». Salió hacia la calle, cargó las maletas en el taxi y regresó. Esperanza y Remedios ya estaban afuera esperándolo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Tomás entró de nuevo a la casa. Me miró fijamente a los ojos con una frialdad que me heló la sangre y dijo: «Papá, vas a estar perfectamente bien aquí adentro. No necesitas salir para nada. Tienes suficiente comida en la despensa para varios días. Pero, hijo, ¿de qué hablas? ¿Por qué no voy a poder salir?» Se dirigió hacia la puerta principal y desde el umbral se giró hacia mí una última vez. Su rostro había cambiado completamente. Ya no era mi hijo. Era un extraño, alguien a quien no reconocía. «Te vas a marchitar aquí, anciano patético», escupió esas palabras como veneno. «Ya era hora de que aprendieras cuál es tu lugar en esta familia». Y cerró la puerta de un golpe seco. Escuché claramente el sonido de la llave girando en la cerradura. No una vez, sino 2 veces. Después, el ruido de sus pasos alejándose hacia el taxi. Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla desesperadamente. Estaba completamente cerrada. Golpeé con mis puños. Grité su nombre hasta quedarme sin voz. «Tomás, Tomás, abre esta puerta ahora mismo». Pero el taxi ya se había marchado, llevándose con él al hijo que creí conocer y dejándome encerrado como un animal en lo que había sido mi propio hogar. Revisé todas las puertas de la casa. La puerta trasera que daba al jardín también estaba cerrada con llave desde afuera. Las ventanas de la planta baja tenían rejas de seguridad que habíamos instalado años atrás por precaución. Era imposible salir. Durante las siguientes horas, la realidad de mi situación se fue haciendo cada vez más clara y aterradora. No solo me habían dejado sin agua, también descubrí que habían cortado la línea telefónica fija y desconectado el router de Internet. Mi teléfono móvil no tenía señal dentro de la casa, algo que nunca había notado porque siempre usaba el teléfono fijo.
Estaba completamente aislado del mundo exterior, prisionero en mi propia casa, abandonado por mi propio hijo como si fuera basura que se puede tirar y olvidar. Esa primera noche, tumbado en mi cama sin poder dormir, entendí con una claridad dolorosa que Tomás había planeado todo esto meticulosamente. No era un arranque de ira o un momento de locura. Era un plan fríamente calculado para deshacerse de mí. Las horas siguientes se convirtieron en un calvario silencioso que jamás imaginé que tendría que enfrentar. Los minutos parecían eternos en la penumbra solitaria de aquella casa que había sido mi refugio durante tantos años, y ahora se tornaba mi prisión. El cuerpo agotado iba cediendo lentamente al desgaste. La piel se me agrietaba por la falta de agua. La boca ardía con un fuego interno implacable que ni los recuerdos más dulces lograban calmar. El refrigerador todavía conservaba algunas latas de verduras, frutas secas, pan duro y restos de conservas de años atrás. Pero el paso de las horas hacía evidente que esa pequeña reserva no sería suficiente para soportar la ausencia prolongada de alimentos frescos. El calor creciente de los días aceleraba la desesperación, transformando la sed en una tortura insoportable que me carcomía desde adentro. En mis momentos más oscuros, la mente vagaba hacia un pasado que se había vuelto ahora incierto. Recordaba con lágrimas silenciosas las risas de Tomás cuando era pequeño. Recordaba el aroma del guiso que Isabel preparaba con tanto amor para nuestra familia. Y a pesar de la nostalgia, sentía que esos recuerdos eran un bien tan lejano como inalcanzable. ¿Cómo había llegado hasta este punto? Pasaba largas horas, sentado en el viejo sillón del salón, repasando cada diálogo, cada gesto y cada mirada de los últimos tiempos con Tomás. Algunos detalles que había desestimado, algunas palabras enigmáticas, tomaban ahora un significado doloroso. Las pistas habían estado ahí todo el tiempo, pero yo me había negado a verlas por amor paternal. Las noches eran las peores. El frío se colaba implacable por las ventanas, obligándome a cubrirme con mantas desgastadas, mientras temblaba, no solo por la temperatura, sino por la soledad que me envolvía y el abandono que me pellizaba el alma. En ciertos momentos me preguntaba si la dignidad podía resistir semejante tormento, si valía la pena seguir luchando. Era la madrugada del cuarto día cuando algo cambió en mí. Una furia sorda comenzó a reemplazar a la tristeza. No iba a permitir que mi propio hijo me viera morir como un animal abandonado. Tenía que encontrar una manera de salir de allí, de sobrevivir a esta cruel prueba que me habían impuesto. Recordé entonces, con una claridad inesperada, la ventana del desván que había quedado mal ajustada desde hacía meses. Isabel siempre me decía que la arreglara, pero yo la posponía una y otra vez. Ahora esa negligencia mía podría ser mi salvación. Con pasos vacilantes subí al desván, ese lugar polvoriento y sombrío que utilizábamos como almacén. Abrí la ventana con dificultad, sintiendo cómo un aire frío y húmedo acariciaba mi rostro y aliviaba la opresión que sentía en el pecho. La reja metálica que la protegía estaba intacta, pero al revisarla con cuidado, descubrí que uno de los tornillos estaba considerablemente flojo. Regresé abajo buscando herramientas y encontré un destornillador oxidado
que Isabel había dejado olvidado en el cajón de la pequeña mesa del taller. Mi cuerpo temblaba de debilidad, pero la chispa de supervivencia que aún ardía dentro de mí impulsó mis manos temblorosas a intentar una tarea que parecía imposible para alguien en mi estado físico. Durante horas trabajé en aflojar aquel tornillo, manejando el destornillador con una paciencia que no sabía que poseía. El esfuerzo me drenaba completamente, pero también me fortalecía de una manera extraña. Era la batalla épica entre el cansancio físico y la voluntad férrea de no rendirme ante la adversidad. Cuando finalmente logré abrir un pequeño espacio que permitía el paso de mi brazo, sentí una alegría amarga pero vital corriendo por mis venas. Sabía que ese reducido hueco representaba mucho más que una simple abertura. Era la puerta hacia la libertad, hacia la dignidad que Tomás había intentado arrebatarme con su crueldad calculada. Esa misma tarde, mientras el sol agonizaba en el horizonte de Madrid, me arrastré por el estrecho agujero, sintiendo cada raspón en mi piel como una cicatriz permanente de la traición. El miedo y la esperanza batallaban ferozmente en mi interior, mientras lograba alcanzar el jardín del vecino, don Sebastián Ruiz, un hombre honorable y generoso, que siempre me había mostrado cariño sincero. Al verme en ese estado deplorable, sin dudarlo un segundo, corrió a buscar ayuda, y en ese instante sentí que tal vez no estaba tan solo como creía, que aún existían la justicia y la bondad en el mundo, y que mi lucha por recuperar lo que era mío apenas comenzaba a tomar forma. Entendí con una claridad dolorosa que esto no se trataba únicamente de un enfrentamiento con mi hijo y su esposa. Era una guerra declarada contra el olvido, contra la indiferencia sistemática y la crueldad que castigan a quienes ya no pueden defenderse por sí mismos. Mi cuerpo estaba débil y maltratado, pero mi espíritu permanecía inquebrantable, y en 1900 esa fortaleza interior residía toda mi esperanza de justicia. El día después de mi arriesgada escapada por la ventana del desván, la luz del amanecer parecía traer consigo una energía renovada, una mezcla extraña de alivio y determinación que no había sentido en años.